Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta sesión del ciclo que se llama ¿Qué es una Bienal? Y que venimos haciendo ya desde agosto. Hemos tenido aquí conversando con nosotros eh, a la Bienal de Arquitectura y Urbanismo, a la Bienal de Artes Mediales, a la Bienal de Diseño. Esperamos que se nos sumen muchas más bienales y que se creen muchas más bienales. Nos encantaría ser unos impulsores bienalísticos. Estamos haciendo esta conversación en el marco de CHEC, el encuentro de las economías creativas que se está realizando ahora en Chile, y queremos hablar en torno a las bienales, visitar su historia, saber cuál es la importancia que tienen estos encuentros para cada uno de estos sectores creativos y de pensamiento, y también en esto de nuestras economías creativas. En Chile la historia de las bienales empieza en 1963, cuando se realiza la primera Bienal Americana de Grabado en el Museo de Arte Contemporáneo, en Santiago. Desde entonces se han desarrollado más de 10 encuentros bienales distintos en el país. La Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, maravillosa y muy extrañada. La Bienal de Arte Joven, la Trienal de Chile, entre otras, y que han ido abriendo espacios de discusión pública acerca del sentido del arte en la sociedad. Algunas han logrado perdurar en el tiempo, otras hoy forman parte de la memoria colectiva, y son consideradas referentes, por supuesto, para el ámbito de la cultura y para el resto de las bienales. Vamos a empezar esta conversación en la cual tenemos a todos nuestros invitados de las sesiones anteriores, es decir, un presidente o director de cada una de las bienales con las cuales hemos estado conversando, y lo vamos a hacer en el mismo orden con que fuimos haciendo las sesiones. Entonces vamos a partir con Humberto Elías, que es el presidente del Colegio de Arquitectos. Te damos la bienvenida, Humberto. Te damos la bienvenida también porque, bueno, has sido elegido recientemente presidente del Colegio de Arquitectos. Antes tuvimos a Manuel Marchán conversando con nosotros acerca de las bienales, y hoy te tenemos a ti. Humberto es arquitecto, graduado de la Universidad de Chile. En 1992 funda Elías Arquitectos, que se dedica principalmente a proyectos de arquitectura de uso público y planificación. Esta oficina ha desarrollado proyectos en Chile, Ecuador, Panamá, Brasil, Uruguay. Elías es presidente del Colegio de Arquitectos, es profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, donde actualmente dicta clases, y es vicedecano. Ha escrito muchos libros, artículos sobre arquitectura moderna en Chile y América Latina. Y con respecto de la Bienal de Arquitectura, para hacer una mini introducción, la Bienal fue creada por el directorio del Colegio de Arquitectos en el año 1977 y se ha repetido cada 2 años en forma continua hasta hoy. Es una Bienal muy prestigiosa, muy antigua, es más antigua que la Bienal de Venecia, ya ha sido ha sido el espacio de encuentro más importante de discusión y desarrollo profesional de la arquitectura. Humberto, quería partir, bueno, tenemos aproximadamente 10 minutos relajados para conversar con cada uno de ustedes, y como no podemos repasar toda la historia de la Bienal, bueno, dos cosas. Uno, no sé si quieres, porque creo que tienes un video que es un resumen de las bienales, no sé si disponemos de él o no, y si no paso a hacerte alguna pregunta o comentario. Humberto, tienes tu... ahí sí. Ahí está. Sí, conversemos un poco después cuando esté hablando otra persona, me doy el tiempo de buscar si lo puedo subir el video, Perfecto, porque no hay no soy muy problema. experto en eso y no Ya, quiero. mira, quería preguntarte y conversar contigo es tomar dos momentos importantes de la Bienal de Arquitectura. Uno, su fundación y creación el año 77. Uno, preguntarte por ese particular momento. Estábamos ahí recién de duro en la dictadura. ¿Qué significa
que la Bienal se funde justo en ese momento, con qué dificultades se encuentra y al mismo tiempo qué necesidades o cuáles son las razones que hacen que el Colegio de Arquitectos decida que una Bienal de Arquitectura es muy importante. Eso Sí, para hablar del pasado, sí, muchas gracias, sí, sí. el pasado Y después pasado. tendremos tiempo también de hablar del futuro de las bienales y cómo nos vemos ahí. Mira, sí, es bien oportuno. Yo tengo no sé si ya la suerte, porque ya es reconocer la edad, la vejez, de haber estado en la primera, en casi todas las bienales, y en roles bien protagónicos. Fui presidente bienal, he estado en los consejos, en fin. Y en la primera yo era muy chico, estaba muy joven, pero venía llegando de Londres, de Inglaterra, donde estuve un tiempo. Y claro, llegué a un país muy cerrado, con plena dictadura. Bueno, también me fui en dictadura, digamos, volví, y muy cerrado en la parte cultural. Y justo viví en Londres, en Barcelona y en Madrid en esa época, donde estaba todo pasando y era una cosa muy, muy eh, bollante en el aspecto disciplinar. Y llegó a un país muy cerrado. Y justamente el año 77, o sea, el mismo año que yo vuelvo, el colegio decide crear la Bienal de Arquitectura como un espacio de reflexión cultural y de mirada sobre lo que se está haciendo y sobre lo que puede hacerse. Y eso básicamente viene detonado porque los canales regulares, por así decirlo, donde esa discusión se produce, que son las universidades, los centros de estudio, estaban de alguna manera clausurados, de alguna manera, o cerrados o confinados por la dictadura, por el toque de queda, por todo. Entonces no había espacio realmente de discusión. Entonces, eso abre un espacio que es en el Museo de Bellas Artes. Los creadores fueron Moisés Fassler y Stan Fernández Cox, que los primeros que impulsan esta idea, y una cosa muy pequeña, muy sin pretensiones, digamos, más allá de que al ser bien alta, tiene un compromiso de hacer algo cada 2 años, digamos, pero más allá de eso, no tenía pretensiones. Y fue una Bienal de mirada muy interna, muy del colegio, de la ciudad, bueno, también hubo participación de regiones, pero muy de Santiago. Y poco a poco fue tomando cuerpo como un lugar de reflexión. Después el Museo de Bellas Artes le quedó chico y se fue a la estación Mapocho, porque se multiplicó por 5 la capacidad de la necesidad de exponer. Y ahí fue creciendo, pero partió como un hecho muy vinculado a ese mundo cerrado de la dictadura que siguió por varios años y se fue abriendo espacio. Y yo diría que los pantalones largos se los pone justamente cuando llega la democracia y ya también la Bienal empieza a competir con otros eventos culturales. En ese momento los indicadores de éxito son relativamente sencillos de obtener porque era prácticamente lo único que había, aparte de la Feria del Libro, ahí detrás del MAC, que era chiquitita también. Casi no había eventos así de cultura masiva, era muy poquito. Entonces también la Feria del Libro, después se va a la Estación Mapocho, y ya después la cantidad de eventos ya irrecordable. Pero partió como una cosa muy chiquitita y tú fue sembrando y ha tenido varias virtudes. Una es la continuidad que tú señalaste. Se ha hecho rigurosamente cada 2 años, a lo más cada 3, cuando ha habido alguna crisis por entre medio, alguna vez. Ahora seguramente van a pasar 3 años entre el año pasado y el próximo, no sé, pero lo que ha pasado este año seguramente amerita un atraso o va a detonar un atraso. Y ha sido muy rigurosa. Por ejemplo, todas tienen catálogo impreso, todas rigurosamente. Entonces tú puedes seguir la pista con todo el registro que eso significa. Y sabemos lo que cuesta obtener, cuesta hacer, organizar y después registrar, ¿no? O sea que eso también es un mérito. Hay muchas bienales de América Latina muy buenas y muy prestigiosas, como la de Ecuador, la de Colombia, la de Buenos Aires también, la de Sao Paulo. Esta es una de las más antiguas, la de Chile, y es bien rigurosa en eso. Tiene el catálogo de todas las bienales, muy impresionantes. Bueno, después ya se convirtió en un evento ya cultural más amplio, con invitados extranjeros, con números muy grandes de financiamiento, de, de audiencia, de participación regional. O sea, estamos en un punto ya de crecimiento de esa estructura muy importante, que yo creo que, bueno, eso vendrá después, que ya estamos de alguna manera cerrando un ciclo respecto a ese modelo y creo que se están abriendo otras posibilidades. Lo que Claro, cambió también en estos últimos años cambió el modelo de financiamiento. De un modelo de financiamiento que en los primeros años era prácticamente autofinanciada por el colegio, porque era una cosa muy económica, pasó a empresas auspiciadoras del ámbito privado, que eran colaboradoras del colegio y de la revista del colegio, y de ahí se sacaban unos pequeños fondos para hacer el financiamiento.
Con el tiempo, era prácticamente el 100% era financiamiento de tipo privado, consiguió a través de empresas auspiciadoras ligadas al Colegio de Arquitectos. Pero hoy día, y en la última Bienal, yo creo que el financiamiento privado es menos del 5%. Y el 95% restante es de tipo público, que han sido el Ministerio de Cultura, Ministerio de la Vivienda, Ministerio Corfo también ha puesto dinero, en fin, organizaciones de carácter público. Eso también marca un giro y una diferencia que también nos pone a las puertas de una discusión, digamos, de qué modelo de gestión vamos a tener de aquí al futuro. Si va a ser privado, público o mixto. Humberto, gracias. Dejaste un montón de temas planteados que son interesantes para que retomemos contigo y también retomemos con todo. El tema del financiamiento, el tema de cómo se vienen estas próximas bienales, si es que se vienen, porque tú ya estás pensando que a lo mejor no va a ser tan rápido. Así que, bueno, quedan hartos temas por los cuales, importantes con los cuales vamos a volver. Voy a saludar ahora a Enrique Rivera. Enrique, ¿cómo estás? Enrique es Gracias. curador e investigador independiente, estudió arte audiovisual en la Escuela de Cine de Chile y en la Universidad de Chile, seguido de dirección de arte en la Universidad Mayor. Ha realizado una serie de investigaciones e instalaciones en varios países, basadas en el uso de la energía eléctrica y medios intangibles como estrategia de representación. Hizo un proyecto muy importante que se llamó el Cybersyn en Alemania, y bueno, ha ido ampliando su práctica de investigación curatorial. Fundó y dirigió la Galería Persona y es director de la Bienal de Artes Mediales y también presidente de la Corporación Chilena del Video y las Artes Electrónicas. Con respecto de la Bienal de Artes Mediales, les voy a contar que esta Bienal es un encuentro dedicado al cruce entre arte y tecnología. Es fundada en el año 1993 por la Corporación Chilena del Video. Constituye una vitrina para la producción nacional e internacional en las áreas audiovisuales y de nuevos medios, y fomenta el encuentro entre artistas del rubro, se preocupa por abordar sus desafíos teóricos, y desde su creación la Bienal ha recorrido diversos campos de relación entre artes y ciencias. Enrique, a partir de la rara experiencia de la Bienal pasada, El Cuarto Mundo, dedicada a reflexionar la relación entre la humanidad y el ecosistema, una bienal que, si bien es una bienal que no se detiene porque tiene actividades más allá y continuas, más allá del gran evento que es la bienal, sí, cuando se inaugura lo que es la gran bienal, estalla el estallido, digamos. estalla, el, estalla el estallido, después le viene la pandemia, que también hace que las actividades, digamos que de alguna manera se van perpetuando durante el año, se suspendan, y estamos en un momento social y político interesante y muy distinto, a puertas de una nueva constitución y eventualmente de una 15ª edición de la Bienal de Artes Mediales en un 2021 súper político, ¿no? Con muchas elecciones, con muchos cambios. Entonces quería preguntarte un poco cómo se viene eso para ti y cuáles son las estrategias y cómo se construyen también las curatorías en este nuevo mundo. Sí, es interesante pensar que está como más denso el tiempo, ¿no? Nuestros encuentros tratan sobre las temporalidades, ¿no? Son como una especie de respiración, como una inspiración, exhalación, ¿no? Como vamos rotando en el tiempo, tiene algo de cíclico, ¿no? Entonces, claramente que cuando ocurren estos hechos inesperados, como el estallido, la pandemia, esas respiraciones se cortan o tienen otras formas de existencia. Entonces,
lo que estamos tratando de hacer justamente, y lo que estamos haciendo, es acoplarnos, haciendo este acoplamiento estructural a propósito del momento que estamos, en el que estamos, y siempre las bienales tienen una intensidad de producción que es muy grande. A nosotros nos tocó estar todo el año pasado, previo a octubre, preproduciendo, ¿no? Tratando de preparar logística y técnicamente un momento que después se desconfiguró de una manera bien radical. Entonces, ahí es donde se puso a prueba un equipo, se puso a prueba la misma historia de la Bienal, y que esto es algo súper interesante porque esta es una Bienal que se inspira en el Festival Franco-Chileno de Videoarte, que se hace durante los años 80 en plena dictadura y que tenía como objetivo también generar, ofrecer una respuesta a ese momento de crisis social, de crisis política, de crisis comunitaria, donde la Bienal fue también una respuesta a ese reencontrarnos, que un momento de reconfiguración del sector cultural en tiempos de regeneración democrática, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos muy entrelazados también con esa misma respiración de la nación, ¿no? Sentimos que la Bienal, tanto de arquitectura, la de diseño, la de artes mediales, tienen justamente un rol social que es el ir contrastando lo que está pasando, lo que nos pasa, lo que pasa con nuestra identidad, y en ese sentido hay por supuesto, un sentido de responsabilidad también a propósito de lo que está pasando ahora y y cómo esta Bienal va a desplegarse el próximo año, en el 2021, como bien decía, en un año que está plagado de elecciones, donde se está decidiendo no solamente a los políticos que van a estar gobernando, sino que un sistema político que todavía está en una especie de nebulosa, ¿no? Y que necesitamos reconfigurar. Entonces creemos que justamente el arte, la cultura, lo que puede hacer una bienal como un instrumento, un dispositivo de precisión editorial que nos permita poder comprender ese contexto colectivo, son fundamentales. La Bienal en ese sentido no es un evento que decora el contexto. La Bienal en ese sentido es un instrumento que te ayuda a entender el contexto, a acoplarte a él, a participar del contexto de una manera potente. Y esa es fundamentalmente la misión que estamos ahora, que estamos desplegando y pensando logística, tácticamente, cómo nos vamos a desplegar el próximo año, ¿no? Bueno, podrían hacer una consulta ciudadana también, ¿ah? Ya que van a haber tantas urnas y, y todo, no estaría mal hacer Sí, claro, estoy una completamente de bienal acuerdo. consultiva. Internet nos permite eso, ¿no? Como Ajá. poder, hay formularios que son tan fáciles pero lo que dice es fundamental, ya no se puede pensar de una manera desde una radicalidad de la participación, participación radical. Y hay tantos buenos ejemplos de eso, ¿no? Como la curatoría de una bienal, por ejemplo, se pone a disposición de una condición de esas características. Son cosas que en general se protegen mucho. La curatoría es algo que está como encapsulado en un núcleo, ¿no? Que solo muy pocos deciden. Pero, ¿qué significa, por ejemplo, poner a disposición esas estrategias curatoriales de una manera expansiva? Está bueno, me gusta, me gusta. Vamos, gracias Enrique. Vamos a saludar ahora a Alejandra. Em, Alejandra Menábar. Es arquitecta de la Católica, Universidad Católica, y decana de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. Ha sido quien ha presidido esta refundación de la Bienal de Diseño. Eso es algo muy importante, porque la perdimos por harto tiempo. Actualmente es además consejero del área de diseño del Ministerio de las Culturas. Todo esto también a propósito de la refundación de la Bienal, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y miembro permanente del jurado del Index Award, el concurso más importante de diseño a nivel mundial organizado por la ONG danesa The Index Project.
acerca de la Bienal de Diseño que la Alejandra organiza también con Mario Uvilla, a quien saludamos, que por ahí anda. Acerca de la Bienal de Diseño, es la convocatoria más importante de diseño contemporáneo en Chile y la única en Latinoamérica. Es un evento que nace para dar a conocer y potenciar las propuestas más representativas, destacadas e innovadoras de esta disciplina, tanto en el ámbito académico como en el profesional. Fue creada en 1991 por la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, pero en 96 dejó de realizarse por casi 15 años, una gran tragedia, hasta que en 2010 la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo, en conjunto con la Universidad Católica, decidieron reanudarla. Y bueno, preguntarte, Alejandra, para partir o para dar como este inicio a cada uno y a la Bienal que representan. Cuando se refunda o se logra rehacer la Bienal de Diseño el 2010, una cosa, en parte como cuáles fueron las razones por las cuales se decide que Chile necesita a esa Bienal, y también qué pasa cómo afecta al diseño cuando una Bienal deja de realizarse, porque sabemos que es un evento que junta a toda una comunidad, que nos sirve para mostrar los proyectos en los cuales estamos trabajando en un área, y también sabemos que eso afecta a todo, afecta la docencia, afecta a los alumnos, afecta a la industria y afecta a las políticas culturales en relación al diseño. Entonces quería preguntarte acerca de eso, ¿qué pasó durante estos años que no tuvimos Bienal? ¿Cómo afectó eso al diseño? Para entender la importancia de una Bienal. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad es un honor estar nuevamente aquí conversando con ustedes y ahora además compartiendo con todas las demás bienales, así que muchas gracias. Respecto de tu primera pregunta, Carola, a ver, tú lo dijiste bien ahí en el recuento de la historia de las bienales de diseño en Chile, a diferencia de la Bienal de Arquitectura, por ejemplo, es una bienal más joven, que nace en el 91 y que nace bajo el alero de la Universidad Católica, por lo tanto más bien de la academia. Nosotros, a diferencia de arquitectura, por ejemplo, si bien tenemos un colegio de diseñadores, es un colegio que no tiene quizás la convocatoria que tiene el Colegio de Arquitectos, por lo tanto, la verdad que las posibilidades, y ellos nos han apoyado en todas las últimas bienales, han estado presentes, pero no tienen la capacidad de gestión para poder estar a cargo de una bienal. Entonces, yo creo que a diferencia de otras disciplinas, en el caso del diseño, siempre ha estado ligado o muy ligado a la realidad o a la voluntad de las universidades. Y en ese sentido, la verdad es que, bueno, implica, como todos los que ya han comentado, implica harto esfuerzo, mucha gestión, yo diría que mucho cariño también, el poder levantar una iniciativa como esta. Y la razón por la cual la refundamos fue porque, bueno, el diseño como disciplina ha evolucionado mucho en los últimos 25 años. Ha pasado de ser una carrera quizás muy cercana como los 80 o los 90 a una solución más bien, o de realidad más bien estética, de producto, asociado quizás a un tema mucho más industrial, a pasar hoy día a estar más asociado a los servicios, a la innovación. Se han abierto otros campos en el diseño que han permitido también hoy día asociarnos mucho como disciplina, bueno, a todo lo que por supuesto se refiere a las economías creativas, pero también al impulso económico del país o de los distintos países a nivel mundial, justamente porque está muy asociado al desarrollo de productos, de servicios, por lo tanto, que generan valor o agregan valor a la competitividad de los países. Y en ese sentido, yo creo que hubo un cambio de escenario importante entre los inicios de los 90
y el 2010, que además, recordemos, estábamos celebrando nuestro bicentenario, por lo tanto nos parecía que era una bonita ocasión además para volver a hablar de diseño. La realidad también a nivel de escuelas de diseño cambió muchísimo, de 6 escuelas a los inicios de los 90 pasamos a 28 en el año 2010, por lo tanto también eso hablaba de una realidad del diseño como disciplina muy distinta. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las motivaciones? Principalmente hacerse cargo de ese cambio a nivel país, de poder también ver y mostrar al resto de la sociedad estos cambios justamente, y por eso que la primera Bienal se llamaba Chile se diseña, porque después de este como gran silencio sin bienales, queríamos como dar a conocer a todo el público a pie, como lo nombramos en aquella ocasión, que el diseño está presente en todas las áreas de desarrollo del país. Entonces teníamos Chile se diseña en la educación, Chile se diseña en la salud, Chile se diseña en la economía, Chile se diseña en la agronomía, en fin, en general, como en todas las áreas productivas del país. Y fue súper interesante y muy positiva la respuesta que tuvimos por parte del público en general, no asociado a la disciplina propiamente tal, porque se dio a entender y se dio a conocer la importancia que tenía el diseño y que efectivamente estaba presente o mucho más presente de lo que todo el mundo pensaba. Y respecto a tu segunda pregunta de cómo afecta el diseño cuando deja de realizarse una bienal, bueno, yo creo que afecta muchísimo y es nuestra preocupación hoy día porque ya llevamos 3 bienales. Y bueno, nos habría tocado hacerla este año, más allá de que ha sido un año súper complicado y que se entiende que uno no la puede hacer, igual hay que replantearse hartas cosas y bueno, y en eso estamos. Y por eso es que me pareció tan interesante ser parte de esta conversación, porque creo que nos tenemos que unir como bienales. Yo comparto plenamente con lo que dice Enrique, que las bienales son una voz, por no decir un grito, de identidad de cada una de las disciplinas y son tremendamente relevantes en lo que es el desarrollo, yo diría, cultural, social de un país. Y creo que necesitamos visibilizarlas más, necesitamos cuidarlas más. Y eso, yo creo que se contesté tus preguntas. Sí, eres una muy buena respondedora de preguntas. Muy bien. Muy bien. Bueno, quería ahora como empezar a que conversáramos, porque Le mandé el videito, no sé si les llegó, porque no sé si soy muy experto. Le mandé a Aida y a Enrique. Dura 3 minutos. Vamos a ver si tenemos una respuesta de ellos y Ya. si podemos ver el Mostrarla. video que nos trajiste. Bien. Si no, seguimos conversando, o por lo menos lo que yo voy a hacer es dejar planteada la próxima pregunta y vemos. Y cuando estábamos conversando, Humberto, tú hablaste algo dijiste como, bueno, la Bienal pasada, que fue la 21ª, ¿cierto? Si no me equivoco, sí. La de arquitectura, que fue en Franklin, que fue una bienal súper callejera, por decirlo de alguna manera, y ahora pusiste como en duda la realización de la próxima, no sabía si se podía hacer en un año más, 2 años más, 3 años más, y en ese sentido quería hacerle un poco la pregunta a todos, para que compartieran reflexiones con respecto de qué están pensando, porque lo que yo cacho es que a todos nos tocaría, o sea, a cada uno de ustedes les tocaría una bienal ya, o sea, 2021. Entonces, me gustaría como que me compartieran entre ustedes también cómo es que están viendo este escenario y cuáles son las estrategias y qué están pensando. Humberto, cuéntanos. Sí, gracias. Estoy con el micrófono abierto, sí. Sí, mira, cuando dije eso, en verdad hay una corrección que hacer a tu presentación, y es que yo no estoy empezando mi periodo, estoy terminando, en verdad, mi periodo de presidente del colegio. ¿Verdad que son varios, cierto? Sí. Eran 2 años, pero se prolongó 1 año más por la pandemia, por, en fin, por la elecciones, en fin, conflicto interno. Finalmente se prolongó prácticamente 1 año más.
De hecho, estamos comunicando los resultados hoy de las elecciones y yo paso a ser past presidente. Y seguramente voy a seguir vinculado a la Fundación Espacio y Desarrollo, que es del colegio que maneja la Bienal, y seguramente voy a seguir vinculado a las Bienales. Pero quiero decir que no soy más presidente del colegio, y sí, lo que ya se vislumbra más allá de la fecha, que obviamente es una incertidumbre, el nuevo directorio tiene el derecho a replantear fecha, lugar, estructura, ¿me entiendes? Y eso ya se vislumbra, ¿no? Y por eso yo decía que seguramente va a haber un cambio, pero no es mi rol definirlo ahora. Y lo que se vislumbra, por conversaciones que hemos tenido con Enrique, con Manuel Marchand, que estuvo antes, y con mucha gente, con Cristóbal Molina, con el Ministerio de Cultura, con muchos actores, es lo que se vislumbra, es que estamos cerrando un ciclo de maneras de enfrentar la arquitectura, la difusión de la arquitectura, y que se abre un nuevo escenario, un nuevo espacio. En particular, hay un hecho, por ejemplo, bien importante, que también coincide, y que es que la arquitectura chilena ha tenido desde los años 90 hasta ahora una figuración internacional como nunca tuvo antes. Unos indicadores realmente espectaculares, como producción, como presencia de los arquitectos chilenos, al punto que constituye ya un punto minúsculo, pero de la economía, digamos, ya que estamos en tema de economía creativa. Ya, o sea, no me acuerdo de memoria el número, pero en la Bienal de Venecia, en que participó Chile, se habló de esos números, de cómo ya una Bienal de Arquitectura, una actividad que es la arquitectura, puede mover la aguja de la macroeconomía en un país. Antes no aparecía, simplemente no era una actividad relevante. Pero hoy día, no sé, creo que la cantidad de obras de arquitectos chilenos afuera es de más de 300 edificios. Más de 300. Yo mismo tengo varios. Tengo varios miles de metros cuadrados construidos afuera. Yo no soy ni Alejandro Aravena ni Matías Klotz, pero es enorme. Y ellos que nombré recién, Smilan Radic, Alejandro Aravena y Matías Klotz, deben tener, no sé, miles de metros cuadrados construidos, pero en todo el mundo, en los 4 continentes, te diría yo. Y de gran valor, de gran mérito. Y yo creo que ese éxito, en alguna medida, está asociado a las Bienales, en el sentido que las Bienales permitieron una discusión, permitieron una madurez de la arquitectura chilena, una discusión, darse a conocer. Ellos eran muy jóvenes cuando participaban en Bienales, eran todos muy jóvenes, los 3 que nombro. Y la Bienal les brindó un espacio, les brindó, como digo, un lugar para poner ese proyecto, y después más encima una vinculación con el mundo exterior, porque la Bienal chilena han pasado todos los arquitectos más importantes de esas décadas, han pasado presencialmente por Chile, y por lo tanto ahí también se establecen vínculos. Entonces después Alejandro Aravena fue curador de la Bienal de Venecia, ahora lo acaban de designar, fue premio Pritzker, y ahora lo acaban de designar presidente del jurado del premio Pritzker. Imagínate, primera vez que hay un latinoamericano, yo creo, en ese lugar. Entonces realmente mucho mérito, y yo creo que ahí hay una cierta vinculación entre el rol que han tenido las Bienales como esta plataforma y el éxito que han tenido estos arquitectos. Yo creo que también ahí se está cerrando un ciclo, yo creo que se abre algo nuevo, no sabemos bien qué, y yo creo que el tema va a ir por la integración con otras disciplinas, cosa que hemos hablado mucho con Enrique y con muchos otros. Yo tengo hijas artistas además, tengo 5 hijas, ninguna arquitecta, pero tengo 2 audiovisualistas, amigas de Enrique, Elisa, y una pintora que vive en Europa, que es ilustradora, en fin, están en el mundo, y por supuesto la mezcla de la disciplina está en su ADN, porque son hijas de mamá y papá arquitectos. Entonces tienen la transversalidad, digamos, está metida ahí, y yo siento que hay hoy día una posibilidad y una capacidad de romper fronteras disciplinares que solo puede traer beneficios, tanto a las disciplinas mismas, al diseño, para qué decir, al arte, a todo lo que tenga que ver con este tipo de manifestaciones culturales, y a la cultura en general, a la sociedad. Creo que eso va a producir beneficios. Entonces hay que estudiar la forma de hacerlo, y ya hemos dado algunos pasitos cortos, pero tratar de integrar esos mundos, y creo, yo vislumbro por ahí un cambio, y estamos abiertos en el colegio a producir cambios en la manera de gestionar las bienales, de manera tal que provoquen esa
ese cambio en la manera como se percibe la relación entre nuestras disciplinas, entre la cultura básicamente, y la sociedad en su conjunto, y también el factor, digamos, económico, en el sentido de poder demostrar que sí somos capaces como países de aportar algo al PIB en materia que no sea pura extracción de recursos naturales, que somos capaces, desde nuestros tableros de dibujo, de nuestros computadores, de nuestra capacidad, de nuestra imaginación, producir valor agregado, que es el gran tema de fondo que hay, digamos, que no sigamos siendo un país extractivista, de una economía básica, primitiva, y además, digamos, tan dañina para el medio ambiente, digamos. O sea, tratemos de cambiar ese modelo, y creo que ahí, en el diseño, en la arquitectura, en la cultura, tenemos un gran papel que desempeñar. Enrique, gracias Humberto. Enrique, ¿cómo está afectando el PIB la Bienal de Artes Mediales? Queremos tener esa cifra y también queremos saber, bueno, es que es un buen tema el que plantea Humberto, Maravilloso tema. cuánto ha ayudado la Bienal a levantar, en este caso la de Artes Bienales, y esa también es una buena pregunta, Alejandra. Sí. A los artistas, a venderlos, a posicionarlos, a que se muevan desde la economía. Y también volver como a la pregunta y a la reflexión anterior, si bien la Bienal de Artes Mediales, a diferencia, creo, o entiendo, de la de arquitectura y la de diseño, tiene una cierta como permanencia, digamos, ¿no es cierto? Creo que es la única que de alguna manera tiene actividades continuas entre bienales también. Y preguntarte cómo ves tú o cómo está viendo todo el equipo de la Bienal de Artes Mediales que se viene esta próxima edición en este contexto tan particular. A mí, de verdad, Las ideas que han surgido también. sí, la posibilidad de estar en este contexto, en el CHEC, ya creo que es un gran aporte para poder pensar de qué manera nosotros aportamos justamente como dispositivos editoriales a comprender justamente no tal vez desde la resolución de mercado inmediata que tal vez podría tener una feria de arte. En una feria de arte tal vez podría ser más evidente la condición monetaria, y tal vez en una bienal, tanto de arquitectura, diseño, de arte, en este caso artes mediales, la resolución de su resultado económico es más oblicua, pero bien sabemos que cada vez que un artista, un arquitecto, un diseñador expone en una bienal, su lugar en el contexto es otro, porque hay un reconocimiento tanto de sus pares, hay un reconocimiento editorial que es súper importante, ¿no? Y si, por ejemplo, hoy día Alejandro Aravena fue curador en la Bienal de Venecia, hoy día es presidente del jurado de Pritzker, es porque también hubo un contexto que no fue el comercial el que lo sostuvo, ¿no? Y por eso es tan importante el lugar de las bienales en una economía de la cultura. Porque tal vez lo que nosotros entregamos al contexto no es ese retorno económico inmediato, en el fondo, sino que es un contexto en el cual entendemos justamente ese valor que no es el económico, que no es el comercial. Dicho eso, yo me estaba aguantando dos cosas que quería decir. Una, que hoy día, después de mucho rato, y por eso lo digo como después de aguantarnos mucho rato, pudimos liberar los nombres de las personas que ganaron o que fueron seleccionadas en el siguiente contexto de Simetría, que es una residencia que organiza la corporación entre CERN y los observatorios astronómicos de Chile. Y estas personas son desde Suiza, Claude Delarue, y desde Chile, Patricia Domínguez. Y justamente nosotros lo que hemos ido desarrollando y que nos parece muy importante es que las personas que exponen en la Bienal exponen después de haber estado en un proceso continuo de 2 años de trabajo. No es que la Bienal se organice, sea una producción de un evento donde hay un programa y son cosas que pasan durante ciertos días en el fondo, sino que hay una construcción editorial colectiva a partir de comisiones, a partir de desarrollo de textos, etcétera,
y que tienen en la Bienal una detonación, ¿no? Y esa condición a mí me parece muy importante, por un lado, en el fondo, y el entender de qué manera se aporta a una economía a la cultura, es justamente en la cual podemos entender que la Bienal no solamente desarrolla una exposición, sino que también contribuye a la generación de contenidos, ¿no? Y a la conformación de acervos, ¿ya? Y que eso es muy importante porque la posibilidad que tienen las bienales de los diferentes formatos, de los diferentes soportes, es de ir también compilando un cierto acervo que luego tiene un valor que es histórico para los historiadores del arte como para generaciones futuras que tienen acceso a él. Y lo segundo que me parece que es muy importante es el valor de la condición de internacionalización de las bienales. Hoy día existe un sistema esto que está pasando es muy histórico, ¿no? Que las tres bienales, que las más antiguas se podría decir, están uniéndose, pero también está la Trienal de Performance, hay una bienal que se está constituyendo en Concepción, hay una bienal que se está constituyendo en Antofagasta. Como tú decías, estaba la Bienal de Valparaíso y sería un sueño que en Valparaíso nuevamente pueda existir una bienal. El sistema de bienales justamente le entrega un contexto, es como el armatoste en el fondo como decía bien Alejandro, le da una voz o un grito a los sectores que representan. Y su conexión internacional es fundamental. Y hoy día, por ejemplo, nosotros participamos de la Asociación Internacional de Bienales. Y hay algo muy importante que pasó el año pasado, y es que en diciembre, en pleno proceso del movimiento social, logramos realizar la 6ª Asamblea General de la Asociación Internacional de Bienales en Chile. Y eso para nosotros fue muy importante, porque por un lado, muchos directores de bienales, alrededor de 20, 25 personas, pudieron venir a Chile a participar de esta Asamblea General de la Asociación, pudieron ver en desarrollo el momento del hacer una bienal en un contexto de crisis, para luego ellos llegar a sus lugares y pocos meses después, 1 o 2 meses después, enfrentarse a la pandemia y a lo que significa la transformación de las bienales en este contexto. Había algo muy importante que estaba pasando en esa época, y es que estábamos pensando en cómo las bienales respondían al contexto de la crisis climática. Y eso es algo fundamental y que también creo que es fundamental en el contexto de la unión que podríamos desarrollar con la Bienal de Diseño y la Bienal de Arquitectura. La crisis climática no, es algo que tenemos encima, en el fondo, y que lamentablemente la pandemia la tapó, en el fondo, nos sacó de la discusión sobre ese contexto. Pero hoy día los museos necesitan transformarse, los centros culturales, tenemos que pensar en edificios inteligentes, en diseños que tengan la capacidad de poder responder a condiciones de... Tratar eso curatorialmente es fundamental y tal vez el mejor negocio que podemos hacer finalmente, ¿no? Porque finalmente lo que está pasando con la crisis climática es que nos está convirtiendo a todos en pobres. La gente del primer mundo se van a convertir en marginales. Tú ves cómo Texas se inunda. Hoy día está pegando la Florida un huracán que la está destruyendo nuevamente. Lo vimos en Venecia, cómo se está hundiendo, y así tantos otros países que son del primer mundo que están transitando hacia esa condición de marginalidad y pobreza, producto de la forma en cómo nos relacionamos con el planeta. Y eso es algo que tratamos en la 6ª Asamblea General de la Asociación de Bienales y que fue incorporado como una decisión para que todas las bienales empiecen a tener una reacción, una acción concreta en torno a ese tema. Gracias. Alejandra, mientras hablaba Enrique, también te quería preguntar a ti cuáles son los temas que la Bienal de Diseño vislumbra como los temas importantes, y de qué manera se te ocurre que podrían trabajar cooperativamente las tres bienales en pos de fortalecerse, porque ya vemos, bueno, lo sabemos, no lo hemos conversado bien, pero que el tema del financiamiento, el tema de
si están dedicados tiempo completo a la Bienal o si tienen 25 trabajos más, es súper difícil también, ¿no es cierto? Y que me contaras un poco de eso. ¿Cuáles son estos temas y cómo se te ocurre a ti que nos diseñes un trabajo cooperativo entre las 3 bienales y otras? Sí, bueno, yo encantada, parto por esa, yo encantada la verdad de diseñar y contribuir a que podamos avanzar hacia un trabajo más colaborativo entre las bienales. Lo dije en la sesión que estuvo referida solo a las bienales de diseño, y antes también lo conversamos informalmente en algunas reuniones con Enrique. Creo que es una tremenda oportunidad, o sea, de verdad que cuando Enrique me invitó a participar de esta mesa, no hice más que encontrarlo una gran oportunidad, porque siento que de verdad lo necesitamos. Y necesitamos hacer una fuerza común sin perder la identidad, obviamente, de cada una de las disciplinas. No se trata de eso, pero yo creo que hoy día, sobre todo después de todo lo que nos ha pasado a nivel mundial con esta pandemia y bueno, tantas cosas que están pasando en todo el resto del mundo, si no solo la pandemia, hay un montón de crisis sociales alrededor del planeta, hay todo lo que tiene que ver con los cambios climáticos, la conciencia en el fondo que tenemos que tener respecto a nuestro planeta hoy día, y así una serie de temáticas que hacen que hoy día de verdad la colaboración sea como la palabra o una de las palabras más importantes. Mientras escuchaba a Enrique hablar como de la cooperación internacional, quisiera compartir con ustedes también algo de lo cual he estado siendo parte en los últimos 3 años. Yo también comparto que una de los grandes beneficios de las bienales disciplinares es justamente la exposición internacional que le da a las distintas disciplinas. No solamente porque uno invita a gente a Chile a ser parte, sino que también porque a partir de las bienales se exacerban muchos talentos y que es una gran plataforma y vitrina hacia el exterior. Y en el caso de nosotros, así como en el fondo se genera como este intercambio, fuimos invitados como Bienal de Diseño a exponer a Montreal a una sesión especial de ICODE, que es el International Council of Design, nada más referido a bienales de diseño en todo el planeta, festivales de diseño, museos de diseño y ciudades de diseño de la UNESCO. Y fue súper interesante porque finalmente la Bienal de Diseño la Bienal de Diseño chilena tuvo la oportunidad de compartir mesa con otros importantes eventos a nivel mundial, lo que hace poner a Chile también en la órbita de, oye, existe diseño chileno, existe una Bienal, y me parece que esas conversaciones son súper relevantes, y este año hubo una segunda sesión virtual, que ya no fue, por cierto, en Montreal, una pena, pero fue virtual y estuvimos alrededor de 45 personas reunidas, y yo te diría que la palabra que más se repetía era la colaboración. O sea que al final todas las distintas bienales y eventos culturales de diseño alrededor del planeta han encontrado una forma de reinventarse a través de la colaboración, ya sea colaboración con otras bienales, ya sea colaboración con otras asociaciones. Por lo tanto, claro, cuando Enrique, que fue justo posterior a este encuentro, me llama, bueno, una de las primeras cosas que conversamos es ver justamente la posibilidad de apoyarnos, de ayudarnos entre todos nosotros. Ahora, respecto de tu primera pregunta, ¿cuáles son los desafíos del diseño hoy día? Yo creo que hoy día, más que nunca, el diseño tiene que contribuir a
a la sociedad. Creo que tiene que contribuir a que tengamos un mejor planeta, aunque suene muy aspiracional, pero creo que hoy día todo el tema de los desafíos globales, todos los desafíos en todo sentido, desde la educación hasta el cambio climático, el diseño tiene un rol muy importante que decir, y ahí me pongo mi camiseta de miembro del jurado del Index Award, donde la verdad que uno ve los proyectos de diseño que se están ejecutando a nivel mundial están muy orientados en esa línea. Y pienso que hoy día es algo que nosotros como Bienal de Diseño acá en Chile también debiéramos recoger. Por supuesto, desde nuestra identidad y desde nuestro país, que es lo que siempre hemos tratado de hacer. Yo creo que traer como experiencias de afuera y tratar como de imponerlas a una realidad local, eso está destinado al fracaso. Pero sí creo que es importante que como país también nos hagamos parte de esta conversación a nivel mundial que se está teniendo bueno, en la sostenibilidad, en tener conciencia de muchas cosas que los jóvenes son mucho más conscientes que nosotros, las nuevas generaciones. Así que yo creo que ahí el diseño tiene un gran desafío. Gracias, Alejandra. Humberto, ¿y cómo lo ves tú desde la arquitectura? Te pregunto cuáles son los temas que debiera plantearse la arquitectura y por tanto la Bienal también, y cuáles son las maneras o los procesos curatoriales que tiene específicamente la Bienal de Arquitectura para llegar a esos contenidos y a ese desarrollo. Estás sin audio, ahí sí. Ahí, ahora sí. Parto por la última parte de la pregunta, el proceso curatorial. Otra cosa que ha evolucionado en las bienales es que se ha hecho cada vez más participativa y más amplia la participación de los que la hacen, la dirigen, ¿no? No solamente el público. Y antes el director lo nombraba un presidente de bienal, yo fui el de la bienal del 2000, y uno tenía libertad para elegir a todo su equipo, a todos los que lo acompañaban, ¿no? Desde el equipo prensa hasta los presidentes, los secretarios, en fin, todos los, y toda la curatoría es la responsabilidad de una persona, por así decirlo. Hoy día eso ha cambiado y se hace un concurso de curatoría. Ya se le cambió el nombre, además, no es presidente bienal, es curador. Y hay ya grupos de arquitectos, de artistas, de diseñadores que ya se ha generado un mundo de profesional en torno a este tema. Entonces, cuando tú haces concursos curatoriales, también he sido jurado de la Bienal de Venecia, el pabellón de Chile, y de otros pabellones de Chile, y ya se presenta, hay un grupo ya por lo menos, diría, de 10 grupos que se presentan a todos esos concursos. Que hay mezcla de arquitectos, artistas, diseñadores, y que llevan una propuesta de cómo mostrar Chile o cómo mostrar lo que sea en un contexto de una bienal o de un festival o de algo. Entonces se ha producido esa especialidad y de ahí surgen los temas. De ahí surgen los temas que están. En la última bienal, por ejemplo, que hicimos en el barrio Franklin, ganó el equipo dirigido por Beatriz Coefé y Juan Pablo Urrutia, un equipo de 5 muchachos de 30 años de promedio, 32 de promedio, y cuyo tema fue llevar la arquitectura a la gente común y corriente. Entonces el lema era lo común y corriente en la arquitectura. Y de alguna manera hacerle un contrapunto a la arquitectura, digamos, del objeto singular, de la arquitectura leída como una pieza de arte o un objeto singular alejado del mundo cotidiano, como un mundo de expertos. Entonces la lectura, y fue todo muy consecuente, porque fue el barrio, el mercado persa, toda la curatoría, el catálogo muy sencillo, ¿sí? Todo era llevándolo a ese discurso. Los invitados eran pertinentes a esa idea de cómo hacer que el tema de la arquitectura sea un elemento de la ciudadanía, del ciudadano común y corriente, y no se quede en el tema de expertos y de asignación, ¿no? En el Museo de Bellas Artes, donde solamente entraba la gente que iba al Museo de Bellas Artes, digamos. Entonces, eso fue muy bonito, y yo creo que eso espero que no se pierda, esa posibilidad de llegar, cualquiera sea el tema de las próximas bienales, de llegar al gran público, y también hicimos un esfuerzo por estar en 5 ciudades chilenas simultáneamente.
no solamente con una repetición vía streaming, sino que con carros móviles, con paneles, con invitados. O sea, una cosa que, bueno, lamentablemente fue interrumpida por el 18 de octubre, nos faltó una semana para terminarla, hubo que interrumpirla abruptamente, pero la verdad es que era bien ambiciosa también en ese plano, de que también no sea una bienal solamente en Santiago y Valparaíso. Hemos tenido dos versiones en el Centro Cultural ex Cárcel de Valparaíso, sino que también que esté presente en otras ciudades. Y hoy día con los medios tecnológicos que hay, es posible, digamos, es posible hacer esos traslados y esa simultaneidad. Por lo tanto, yo creo que eso es un desafío que está presente y que creo que se va a mantener y ojalá lo podamos lograr y mejorar. El otro desafío, me sumo a lo que dijo Enrique, respecto a los desafíos que tenemos ya no como país, como continente, sino que como planeta, de hacer más sustentable nuestra vida en el planeta, más sostenible todo lo que hacemos en el día a día, en la arquitectura, en la construcción, en las ciudades, hacerlas más sanas. Hoy día se incorpora el concepto, aparte de sustentables, sanas, después de lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Y esto nos ha hecho aprender mucho de cómo las ciudades y el buen manejo de los variables que tienen que ver con el manejo del transporte, de la ciudad, de la educación, etcétera, contribuyen a una mejor sociedad, una sociedad más justa, más equitativa, y por lo tanto, por ese lado, entrar al tercer gran desafío que tenemos, ya no solamente como disciplina, como arquitectura comunal, sino como país, que es que alguno de ustedes mencionó, que es una nueva constitución, probablemente nuevas entidades, nuevas instituciones, nuevas formas de mirar nuestro país, nuestro territorio, nuestros derechos. Prácticamente la palabra ciudad no existe en la Constitución. Y el 80% de los chilenos vivimos en ciudades y el 80% de la riqueza de los países se genera en las ciudades. Y las ciudades no existen. Existen las comunas, existen las municipalidades, pero no existen las ciudades. Santiago no existe. Santiago es una comuna, como cualquier otra. Y pequeña más encima, que es la fundacional, todo, pero no tenemos un alcalde mayor, no tenemos entidad como ciudad. O sea, es una discusión que eso de todas maneras tiene que estar en en el próximo debate constitucional, que existamos y que podamos pensar nuestro territorio, tenemos por lo menos 3 aglomeraciones grandes: Santiago con todo su conurbano, Concepción con todo su, y Valparaíso, que ya ni siquiera son ciudades, son complejos urbanos, son intercomunales, son 9 o 10 comunas que se reúnen. Y seguimos pensando comunalmente. Aquí se sigue manejando la pandemia como una comuna, cuando la ciudad es una entidad mucho mayor, el virus no reconoce límites comunales. Entonces hay una reflexión que hacer ahí que nos va a llevar seguramente un desafío importante en los próximos meses y años, que es cómo introducir estos debates disciplinares, pero en el contexto de una nueva constitución, de un nuevo país, de un nuevo orden, de una nueva relación entre Estado, ciudadanía y privado, digamos. O sea, eso está en pleno tema de discusión. Totalmente de acuerdo y bueno, pareciera ser que la ciudad, aunque no esté la palabra en la actual constitución, sí está en boca de todos y ha sido algo muy importante, así que esperemos que tenga el lugar que se merece en la nueva constitución. Quería decirles a los que nos están viendo o escuchando que nos encantaría recibir sus preguntas, si quieren comentar algo también, que lo pueden hacer, no sé, por las redes sociales, por el Zoom, el chat, y que vamos a leerlas en un ratito más, porque ya el tiempo va avanzando. Entonces yo tenía ganas ahora, sobre todo porque están ustedes 3 representantes importantes de cada una de estas importantes bienales, invitarlos a conversar entre ustedes. Enrique, que a veces es mi copreguntador, no sé, comentar a Humberto o a Alejandra de estas últimas ideas que has estado escuchando, que te gustaría preguntarle o comentarle a alguno de ellos. Ahí sí. No, quería profundizar en torno a lo que estábamos planteando recién, bueno, esta noción de la bienal como antídoto, ¿no? Es tan interesante el pensar que, claro, el virus
la epidemia, el lenguaje como virus también, ¿no? No es solamente una pandemia virológica que se tiene que resolver con, al parecer apareció la vacuna, ¿no? 90% la de Pfizer, pero hay otro virus que es el humano, ¿no? Como nuestro propio lenguaje y el cómo se transmite a través de Internet y conforma lo que son tal vez estas otras ciudades, estos otros territorios. Me evocaba esta idea de que en la Constitución no existe la noción de ciudad y claro, ¿cómo lo hacemos para más encima también incorporar la noción de Internet? O cómo habitamos Internet, ¿no? Que también es otro, es otro espacio en el cual pasamos gran parte de nuestro tiempo y donde se producen también muchas riquezas, ¿no? Donde se produce eso que tal vez mencionaba Humberto, que ya tenemos que salir del extractivismo mineral o de recursos naturales, y que lo que vamos a empezar a extraer es como nuestras propias ideas, el extractivismo cognitivo, como se le plantea, ¿no? Entonces, es interesante pensar en la Bienal como un elemento de reflexión crítica a propósito de todas esas condiciones, que son económicas, políticas, sociales, culturales, y de la necesidad de tener los espacios físicos para poder generar esas reflexiones y los organigramas tal vez también dentro de los ministerios, y acá creo que no es solamente el Ministerio de Cultura el que se debe hacer cargo, sino que también el de Obras Públicas, el de Vivienda, el de Ciencia, ¿no? El de Economía, como cada uno de nosotros ha interactuado no solamente con el Ministerio de Cultura, sino que también con una comunidad de ministerios, ¿no? Y como con una comunidad de privados también. Entonces, el repensar las bienales en este contexto requiere también, como bien decía Alejandra, la unión interinstitucional, ¿no? De estas mesas intersectoriales que entiendan que nos entendamos como una respuesta a esta crisis, ¿no? Entonces mi pregunta tal vez sería eso. ¿Creen ustedes, Humberto, Alejandra, o cómo podríamos ser una respuesta a la crisis? Alejandra. A ver, es una muy interesante pregunta que creo que de alguna medida hemos estado tratando de responderla también a lo largo de nuestras intervenciones. Yo creo que efectivamente las bienales son un momento, una instancia de reflexión importante. Yo me he cuestionado harto, sobre todo cuando se tocan los temas de sostenibilidad y de lo importante que es que hoy día estamos en esta crisis a raíz de la pandemia, pero que también estamos en una crisis global en una serie de otros aspectos. Y yo me he cuestionado harto qué tan responsables somos los diseñadores de esa crisis igual. Porque finalmente si uno asocia que el diseño también está muy asociado al consumo, muy asociado a la fabricación, por ejemplo, de ropa o de productos en sí, bueno, ¿cuán responsables somos en esa producción? Y cuán responsables también somos de estar donde estamos. Y es bien dura la reflexión, pero creo que es importante cuestionárselo. Y nosotros, al menos igual en la Facultad de Diseño de la UDD, donde trabajo, es algo que nos estamos cuestionando bastante. Y donde yo creo que todas las disciplinas que están aquí, de una u otra forma, deben hacérselo, porque creo que es algo muy importante de discutir, de poner sobre la mesa. Eso respecto al tema de la sostenibilidad y de cómo las bienales detonan también discusiones que me parece que son importantes para la sociedad, importantes para el crecimiento y importante también para hacernos cargo muchas veces de cosas que venimos haciendo un poco por inercia y que las bienales generan como un quiebre y a lo mejor una nueva apertura a distintas direcciones.
Y estas aperturas a distintas direcciones pueden ser en muchos ámbitos, lo que mencionaba Humberto también, por ejemplo, de la internacionalización de la arquitectura, que en el caso de diseño también, por cierto, ha pasado y ha sido súper importante la vitrina nacional, y después luego de una serie de otras tomas de decisiones que se han llevado a cabo como consejos asesores, tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora como en el Ministerio de Cultura, las Artes y Patrimonio, y que finalmente han apoyado a varios diseñadores chilenos a estar en importantes ferias alrededor del mundo. Así que yo creo que esta apertura en diversas direcciones es algo que es inherente a las bienales y que es importante relevar. Ahora, ¿cómo podemos avanzar y cómo podemos colaborar? Yo, si tú me preguntas y me apuras un poco, creo que deberíamos hacer algo ya, deberíamos hacer algo el próximo año, o sea, pensar en ver de qué manera, quizá, y lo dije anteriormente, armar una única bienal, que quizás tal vez por una vez todos nos quitáramos un poco la camiseta del diseño, de las artes mediales, de la arquitectura, y armáramos una gran fiesta común de todas las bienales. Me parecería que creo que además podría ser una bonita forma de expresarnos todas las bienales en conjunto, sumando energías y fuerzas, más que tal vez cada uno siguiendo como tratando de subsistir en este tormentoso o dificultoso mar en el cual nos encontramos en este minuto y que tiene puras ganas de seguir, pues porque efectivamente, si bien la vacuna va a llegar y Dios quiera que llegue lo antes posible, igual hay que pensar que se va a demorar en estar vacunada toda la población mundial, por lo menos durante todo el próximo año, por lo menos. No recuerden que las primeras vacunas van a llegar solamente para los grupos de riesgo, por lo tanto, lo más probable es que todos los que estamos aquí conversando nos tengamos que vacunar con suerte el segundo semestre del 2021. Así que yo creo que queda mares tormentosos por un buen rato, pero como todas las cosas, somos súper resilientes, especialmente los latinos y los chilenos especialmente, así que no me cabe duda que vamos a salir adelante y creo que sería una linda forma de plasmar en algo concreto esta conversación. El tiempo que le hemos dedicado a estas conversaciones de ver de qué manera, de compartir también las experiencias. Creo que para mí eso ha sido súper enriquecedor, compartir con la Bienal de Arquitectura, la Bienal de Artes Visuales y Artes Mediales. O sea, de verdad me parece interesante saber las dificultades con las cuales se han topado, las bondades que ha traído cada una de las bienales a las disciplinas, y eso, la verdad que eso como que sería mi propuesta concreta y a lo mejor es algo no pensando en un tremendo evento, porque además también tenemos que ver la realidad en la cual estamos, pero donde sí todos seamos parte. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, Alejandra, y acá hay un factor que creo que Humberto y la experiencia que tuvo la Bienal de Arquitectura en su versión anterior es clave, y en todas sus versiones, que tal vez esa acción debería ser algo que, más allá de estar solamente en un centro cultural o en un museo, debería ser en el espacio público. Entonces, también. Humberto, te pregunto, ¿qué consideras tú? ¿Cómo podría pensarse una bienal que esté, una bienal común que se despliegue en el espacio público y que tenga ese motivo, ¿no? El de más que el hacer que la gente venga a las bienales, ir donde están las personas de una manera radical? Espacio público e internet, por lo demás. Sí, también parto por el final de la pregunta y después me voy al resto, porque no se me olvida, entre otras cosas. Fíjate que en la mañana estuve jurando un concurso que se llama PAU, Premio de Aporte Urbano, que hace la Cámara de la Construcción con el Colegio de Arquitectos, la OA, el Ministerio de Vivienda, y que premia los mejores proyectos realizados en materia de arquitectura, ciudad, edificios, desde hace varios años ya, y en todo Chile y con varias categorías. Y las categorías van cambiando, etc.
Y este año me tocó, bueno, me ha tocado 3 años ser de jurado, así que tengo una cierta mirada estadística, digamos, y este año el rubro de espacio público fue genial. La cantidad de oferta de que se ha hecho en espacio público, en cantidad y en variedad, es impresionante a lo largo de todo Chile. O sea, la cantidad de creatividad, de potencia que hay ahí, desde una sencilla escalera de madera en la Araucanía para conectar una parte alta de una ciudad con un río, objetos de diseño así fantásticos hechos por la gente, desde modelos de gestión hasta grandes operaciones urbanas, parques sustentables, o sea, una creatividad que realmente seguramente, yo no seguiré ahí, pero seguramente van a ver, el espacio público se va a tener que dividir como categoría, porque la oferta de espacio es muy grande. Si a eso le sumas que hay escalas de carácter urbano, como el Parque Caucari en Copiapó, que tiene todo lo que debe tener un parque y además es sustentable y además retiene las aguas de las inundaciones y además tiene poco riego y además lo hizo el Teo Fernández, gran arquitecto. O sea, tiene de todo. Aparte de eso, hay pequeñas operaciones de diseño, plazas de bolsillo, sedes vecinales, una cosa fantástica. Y súmala a eso, que apareció otra categoría, innovación, en la cual ya se vislumbra lo que tú dices también, que es el espacio público virtual, que aparecieron como categorías, por ejemplo, aplicaciones que conectan gente, lugares, ¿me entiendes? Como empiezan a vincular ya no solamente lo físico, sino que lo virtual, como otra realidad espacial que tiene que ver con el espacio público, para ahorrar cola, para ahorrar tiempo, para conectar gente, una cosa increíble que no alcanzamos a vislumbrar y creamos categoría de innovación social urbana. Pero seguramente eso va a ir tomando realidad en sí misma y va a haber que generalmente, finalmente, evaluar y promover una forma de ver el espacio público virtual. Porque todo este año, por ejemplo, todo lo que hemos hecho, actividades en mi oficina de arquitectura, de clase, ha sido todo virtual. Entonces, uno no puede decir que no sea real aquello. Es real, digamos, nos guste o no nos guste. Y eso seguramente tiene un impacto sobre nuestros medios, nuestra cultura, y que creo que es interesante. Pero para ir a lo anterior, a lo más a tu pregunta, yo creo que las bienales nos ayudan a pensar, a reflexionar, a mirarnos unos a otros, y creo que la propuesta de Alejandra es muy buena porque hay que repensar muchas cosas en este cambio de paradigma que estamos viviendo, en este corte que nos ha obligado, por una parte, el estallido social, por otra parte, la pandemia. Y creo que hay que estar disponible para romper fronteras y para buscar otros tipos de mecanismos de asociación. Fíjate que para terminar el tema constitucional, ya que lo nombraron, y justo la tengo aquí porque me toca estudiarla, leerla, proponer cosas, en fin, desmenuzarla. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, en los capítulos son varias partes. De los derechos, el derecho a la protección de la salud tiene 11 líneas. El derecho a la sindicalización tiene 8 líneas. El derecho a la seguridad social, 8 líneas. El derecho a sindicarse, 8 líneas, lo dije. El derecho a la no discriminación arbitraria, número 22, 8 líneas. El derecho a la propiedad tiene 3 páginas. Esas son nuestras prioridades. 3 páginas, dedicadas al terreno de la propiedad. O sea, ahí están las prioridades, eso es lo que tenemos que repensar. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Claro, ¿cuáles son nuestras prioridades con respecto a la cultura y entender que la transformación es cultural y que cada una de las líneas de la nueva constitución deberían tener un substrato cultural integrado, más que pensar en 2 o 3 líneas relacionadas al arte y la cultura? Cuando hoy día se puede encontrar, si buscas ahí, Humberto, hay dos partes donde se menciona la constitución. Una es la posibilidad de la cultura, de la constitución. Una es la posibilidad de que inscribamos nuestras obras como artistas como en la propiedad intelectual para poder comercializarla. Y la segunda es que las municipalidades tengan la posibilidad de generar centros culturales o corporaciones culturales para ejercer la gestión cultural territorial. No está constituida como un derecho humano.
¿no? Que es una misma lucha que la ciencia debería... Hay un entrelazamiento ahí muy interesante entre la cultura y la ciencia como derecho humano. Y que yo estoy completamente de acuerdo también, Humberto, contigo, que debe ser una preocupación fundamental, y nosotros como dispositivos editoriales tenemos que aportar justamente a esa edición colectiva, ¿no? Pensar en la nueva constitución como un proyecto editorial común. Así es. Sí, comparto totalmente la idea, ya que la Bienal el próximo año de Diseño, Arquitectura y Artes Mediales es un hecho, no se pueden echar para atrás. Bueno, hay hartas cosas que pensar ahí, porque evidentemente debiera tener una pata consultiva, yo insisto en eso, ustedes tienen que No, o sea, aprovechar de hacer las preguntas que hay que hacer. oye, Pero además preguntarles también cuáles serían esas necesidades más específicas o esos derechos más específicos de cada una de sus áreas. ¿Y cómo vamos a llamar a esta nueva Bienal? bueno, yo creo que también Humberto tenía razón a propósito de la ciudad, ¿no? Como entender que puede haber una Bienal de Antofagasta, una Bienal de Santiago, una Bienal de Concepción, una Bienal en Valdivia, una Bienal de la Antártica, una Bienal de Angaroa, ¿no? Que las ciudades puedan darse el tiempo cada 2 años de festejar, como bien decía, de repensarse, de replantear cosas que necesitan ir modificándose. Es muy buena la idea que decías tú, Carolina, de que debería ser una bienal con votos, ¿no? Como que la gente pudiera determinar lo que quiere o no hacer ahí. Creo que esos son factores. Y también el tema digital, ¿ah? Porque yo creo que toda esta situación que estamos viviendo hoy día definitivamente va a cambiar la manera de relacionarnos, o sea, y yo creo que para bien. Creo que si bien las tecnologías estaban pre-pandemia, no las ocupábamos al grado que las estamos ocupando ahora. O sea, a mí, no sé si les ha pasado a ustedes, pero me pasa que como que uno está a un clic de cualquier parte del mundo y la gente está mucho más disponible a tener videoconferencias como lo que estamos haciendo ahora. O sea, como que finalmente el mundo se adaptó, se tuvo que adaptar a una velocidad increíble. Y creo que las bienales también debiéramos aprovechar esta circunstancia y aprovechar las plataformas digitales para también estar mucho más conectados y presentes en otras partes del mundo. O sea, nos van a poder mirar sin tener que venir a Chile necesariamente. Así que creo que también eso es una gran oportunidad. Las ciudades, Enrique, podrían estar conectadas sin necesariamente intervenirlas, o a lo mejor desde una intervención en cada ciudad poder armar algo que nos conecte a todos. Así que yo creo que el mundo digital sin duda es un gran desafío de incorporar en esta Sí. como nueva versión. Ahora, ¿cómo se llamaría? Chuta, gran pregunta. No sé. Habría que poner ahí a todas las cabezas creativas a pensar en cómo se llamaría. No sé, la Bienal de Chile. No sé, una cosa como... Está buena, sí. Habría que decirle a Zurita que la, que la titule. Oye, yo tengo una pregunta bueno, para Enrique también, pues cualquiera, Enrique o Alejandra. Una pregunta que ustedes que han recorrido harto y que se vincula mucho con otros países en sus respectivos ámbitos. ¿Qué países creen ustedes que hay que mirar respecto? Yo tengo mi provisión, pero no es tan amplia. La Bienal de Venecia, como digo, la de española y en América Latina, que las conozco bien. Pero ¿qué países hay que mirar en el ámbito de la integración disciplinar en el rubro de los bienales o festivales y en el rubro de la integración público-privado, o si son públicas, si son privadas? ¿Qué países a usted le ha llamado la atención de los que conocen? Yo la Bienal de Venecia, pero no sé si representa a toda España, a toda Italia, perdón, no sé si, si en toda Italia existe el modelo, pero es lo único que conozco mejor como gestión. Pero ustedes que han recorrido más, ¿qué países, qué modelos habría que mirar si queremos repensar esta estructura? Bueno, hay una que tuve la suerte de estar el año pasado y que es la Bienal de Kochi, en India.
y era muy bonito porque se desarrollaba en diferentes lugares de la ciudad, tomando casas abandonadas, galpones, los museos, todas las galerías, todos los centros culturales, toda la ciudad se ponía a disposición de la Bienal y todos trabajaban en la Bienal, ¿no? No era como esta separación entre quienes hacen la Bienal y el resto de la comunidad, como nosotros te venimos a entregar los contenidos, ¿no? Sino que había una participación durante 2 años de formación, de mediación, de integración de los comercios locales, se mejoraba, no sé, el aeropuerto, el sistema de transporte, para que la gente llegara, ¿no? Todos los hoteles, todas las hosterías. Eso es bien alucinante, porque había, de verdad, Una especie de olimpiada cultural. sí, se sentía esta noción de carnaval, ¿no? Como y de fiesta, y siempre había programas y las bandas locales tocando y pequeñas performances en la calle. La Bienal de Kochi es muy bonita en ese sentido, se las recomiendo mucho verla. Es Kochi. La Bienal de Istambul creo que también es un muy buen modelo porque ellos crearon una fundación, así como está la fundación de la Bienal de Venecia. La fundación tiene la arquitectura, diseño, teatro, performance, etc. Y es una organización que se coordina, en el fondo coordina todas estas actividades y hay equipos de producción comunes de montaje, de museografía, de comunicaciones, de levantamiento de recursos. Y ese es un modelo súper eficiente, ¿no? Como en términos de logísticos. Después está la Bienal de Berlín, que también siempre manteniéndose a una escala pequeña, ¿no? Como que eso es muy bueno, porque si ambicionamos, no sé, sin chaquetear a la Trienal de Chile, en el fondo, que fue hermosa en muchos aspectos, fue muy, muy buena, pero duró una vez porque era muy, muy grande, entonces era demasiado, la ambición hizo que estallara, ¿no? Pero, pero sí que dio mucho también, nos entregó mucha experiencia y participaron personajes que eran muy potentes, ¿no? Pero creo que mantenerla a una escala no tan grande como la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Venecia, es clave, porque no daría, en el fondo, daría que estalláramos, ¿no? Gracias. Estaba recibiendo algunas preguntas porque ya estamos como en el momento de empezar a cerrar, así que les voy a leer. Y tiene que ver con el contexto que estamos de las economías creativas, ¿no es cierto? Y dice, creo que pueden hacer como una pasada y una despedida cada uno. ¿Qué acciones consideran necesarias para promover, fortalecer y expandir la red de todos quienes trabajan en las economías creativas del país? ¿El que quiera, Alejandra? Yo primero. No sé. No, no hay problema. La pregunta entonces es, qué es lo que tenemos que hacer para fortalecer las economías creativas de nuestro país? Bueno, vuelvo a insistir, yo creo que la asociatividad entre las distintas disciplinas que integramos las economías creativas es muy importante. Yo creo que eso por un lado. Segundo, creo que también hay que avanzar, por lo menos voy a hablar desde el sector que represento, que es el diseño, en todo lo que tiene que ver con las mediciones y el impacto de cada una de las disciplinas a las economías creativas. Por ahí se habló de la importancia o del aporte que cada una de las disciplinas le hace al PIB. Yo creo que eso es clave, o sea, tener una buena medición de cuál es el impacto, en mi caso, del diseño en los distintos ámbitos del país, es súper relevante para poder hablar de una economía creativa y tener como la radiografía completa de lo que está pasando. Yo creo que creo que esas dos cosas, si se me ocurre algo más, así intervengo, pero esas serían como mis dos recomendaciones, el tema de la medición
el tema de tener como asociatividad en los distintos sectores y que existan políticas bien concretas por parte del gobierno de apoyo también a los distintos integrantes de las economías creativas. Yo creo que eso es bien relevante también. Gracias, Alejandra. Humberto, ¿qué piensas? Sí, sí, mira, responder esa pregunta la respondería de dos extremos, desde arriba, digamos, desde lo macro, que es desde el Estado, o desde la autoridad, o desde lo macro. Yo creo que coincido con lo que dice Alejandra, que tiene que haber más apertura de mente y más incentivos para promover la economía creativa y que realmente se le dé mejores oportunidades para poder surgir, competir, exportar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día se han hecho esfuerzos, sin duda, pero es muy poco lo que hay, es muy poco. Desde el IVA de los libros, digamos, ¿no? Que muchos países discriminan el IVA para los productos culturales. Aquí no se discrimina. Se ha tomado como una especie como de fundamentalismo de que el IVA no se toca, cuando efectivamente puede ser discriminable y puede permitir que determinadas actividades que te interesa promover puedes discriminar positivamente. O sea, yo creo que hay que, por arriba, mirar nuestra autoridad, nuestro pensamiento, nuestra mirada para fortalecer aquello. Y por abajo, quiero tomar una cosa que no hemos hablado, no porque no la pensemos, sino que porque se ha dado la discusión de otro lado y por el tema y por el tiempo, que es el tema de la educación. Y yo creo que ahí tenemos una gran deuda pendiente con la educación en estos ámbitos que nos reúnen, que en Chile la educación en estos ámbitos parte en la universidad o en los centros de educación superior, o sea, parte en la educación terciaria, digamos, ni en la básica, ni en la media, ni en parte al final. Y en los países que han logrado un cambio, la educación de estos contenidos parte en los niños chicos. Y eso es algo que aquí no lo tenemos. Y yo creo que eso, bueno, he estudiado y he estado ahora estuve en Londres, por ejemplo, en la sede del Colegio de Arquitectos, porque, bueno, fui a una mesa redonda y me dieron un premio, qué sé yo, estuve en la Royal Institute of British Architects, y la gran chochera que tenían, es una institución de los sindicatos, colegios de arquitectos más antiguos del mundo, más de 100 años tiene una sede preciosa, de comienzo del siglo XX, Art Deco, y su gran chochera era que en el cuarto piso lo destinaron a los niños, y tienen a juntar niños de colegios que vienen y tienen una sala espectacular con puras cosas que tienen que ver desde reciclaje, maquetas, y juntan ahí arquitectos, profesores de colegio y niños. Y en una sala te mueres lo lindo que es, el diseño espectacular, todas las paredes que se giran, hay cosas desde, como te digo, desde maquetas con residuos que hacen los niños ahí, de distintos colegios públicos de Londres, que los llevan ahí. Un programa, pero quedamos todos maravillados, todos los visitantes quedamos locos. O sea, eso hay que hacerlo. O sea, partir con esos contenidos con los niños. Si no, digamos, cuando llegamos a la universidad ya es tarde. O sea, ¿de qué reciclaje la a alguien si ya toda su vida botó la basura mezclada, ¿me entiendes? O no tuvo el tema del tema de la sustentabilidad, por ejemplo, para tomar un tema, si ya no lo educaste desde pequeño. Entonces yo creo que ahí tenemos que, esta cultura creativa que tiene que ver con el cuidado de nuestra cultura, de nuestro medio ambiente, tenemos que hacer el esfuerzo no solamente por mejorar nuestros estándares universitarios que siempre hablamos, sino también en la educación media y en la educación básica. Yo creo que eso es fundamental. Gracias, muchas gracias. Enrique, nos queda un minutito, te lo voy a ceder a ti para cerrar esta conversación y quiero agradecerles a todos los que participaron de esta cuarta sesión de ¿Qué es una Bienal? Gracias Humberto, gracias Enrique, gracias Alejandra, gracias a todos los que nos acompañaron. Enrique, vaya por ese Muchas gracias a ti, Carolina, primero por habernos acompañado, no solamente acompañado, sino que provocado, detonado en este ciclo de conversaciones que tuvimos, que se llamó ¿Qué es una Bienal? Que introducía justamente este lugar de las bienales en el contexto local de la cultura.
Y solamente para complementar muy brevemente esta última pregunta que tiene que ver con el lugar en el cual nos posamos hoy día y que los niños, ¿no? Las niñas, niños y jóvenes, como les dicen en los centros de creación, se crea, en el fondo, que en Chile existe una infraestructura cultural distribuida en todos los territorios, en 13 regiones, en el fondo, que justamente están destinadas a instalar estas ideas de la relación arte, ciencia, sustentabilidad, y nosotros hemos estado trabajando desde hace algunos años y creo que con ello, y que sería muy bueno poder pensar en esta bienal conjunta, en los Se Crea como un lugar, ¿no? Como donde se podría llegar a aplicar un programa en torno a eso. Y lo segundo, muy brevemente, es la necesidad de comprender las bienales como dinamizadores, aceleradores de contratación de personas también. Nosotros le damos trabajo a mucha gente y eso es súper importante comprenderlo. En el fondo, hay montajistas, productores, comunicadores, los mismos artistas. Ahí hay un ecosistema de personas que trabajan de una manera muy precaria, inhumana, y muchas veces nosotros como bienales no nos queda otra, por el amor y la pasión que tenemos por el desarrollo de estas actividades, de pasar a llevar cosas éticas, ¿no? Y eso es muy importante, y justamente cuando nos damos cuenta de eso y no lo resolvemos, nos terminamos convirtiendo en cómplices, ¿no? De esas condiciones. Y justamente acá hay algo que es clave, de regular, de sintonizar, ¿no? En este ajuste que nos está otorgando el planeta, en el fondo, esta posibilidad de replantearnos planetariamente, de generar esos acuerdos comunes entre el Estado, entre los privados, entre quienes desarrollamos estas actividades para justamente lograr una condición ética de trabajo para todos quienes trabajan en esta instancia. Ese para mí yo creo que es el gran beneficio a esta economía de la cultura que, que nos permitimos hoy día reflexionar en conjunto. Así que muchas gracias a Carolina Pereira, Bernardo, Bernardita, a todos los que nos apoyaron en este contexto de participar, y especialmente Carolina, Humberto, Alejandra, muchas gracias. Gracias a todos. No sé Muchas si les llegó gracias. el videíto y se puede dejar puesto ahí, son 3 minutos. Ah, No sé si genial. llegó. Si lo Bueno, pueden. nos Gracias. vemos en la Bienal. Chao, gracias. Oh, gracias. Chao, Chao. chao.